Rodolfo, si fueras tan amable. Bueno, mira, nos acompaña el día de hoy el arquitecto Roberto Mora, presidente del Consejo Municipal de Planeación de Ciudad Juárez. Gracias por la invitación, Rodolfo, Ignacio, es un gusto estar con ustedes y saludar a todos su amable teleauditorio. Sigo su auditorio. Bueno, también teleauditorio porque nos estamos transmitiendo a través de calibre800.com, así que se nos están viendo. Que nos sigan por calibre800.com. También le agradezco mucho al doctor Héctor Padilla, uno de mis maestros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro de mi sobrina allá en UTEP, y bueno, maestro de grandes ciudadanos, que es una de las grandes aportaciones que hacen nuestros catedráticos, no tan solo impartir cátedras, sino forjar ciudadanos. Y bueno, espero que conmigo no se haya equivocado, esperemos que haya estado bien. Héctor, muy buenas tardes, maestro. Doctor, un gusto, bueno, mi maestro, y un gusto tenerte aquí, maestro. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este programa, que seguramente vamos a... Hay muchos temas de que hablar y la verdad los felicito, y yo creo que programas como este, donde se discuten los problemas de la comunidad, son muy importantes, ¿no? Yo creo que sí, doctor. Y ojalá lleguen a muchas casas. Efectivamente, y a todo el estado de Chihuahua estamos siendo transmitidos, y a través de internet, pues en todo el mundo. Hace tiempo, doctor, arquitecto, nos visitó una especialista en temas urbanos de origen francés. Creo que fue invitado a través por el INIPO, no recuerdo qué ente la invitó, y sí nos dijo en ese entonces de la serie de lunares de no urbanización que provocaron una dispersión precisamente en la ciudad, que elevaba los costos del traslado de los servicios, de la introducción de servicios, deterioraba la calidad de vida de los juarenses, porque nos obligaba a trasladarnos más tiempo y consecuentemente nos quitaba tiempo para comer, para hacer otras actividades, esos traslados tan largos. Por otro lado, nos hablaba de que esto provoca más contaminación. Y al haber tantas situaciones, tantos puntos, se provoca mucho el deterioro de la plusvalía. En fin, son muchos factores que yo entiendo. Ahorita esta consulta es muy importante, pero yo creo que ya llega, doctor, un tanto cuanto de tiempo, ¿no? El problema ya lo tenemos aquí, y ya los intereses, ya somos rehenes de ellos. ¿Pudiéramos empezar con ese tema, doctor? Pues bueno, yo creo que el tema de fondo es el tema que involucra tres nociones, que es el gobierno, la administración y la autoridad. Tú decías la autoridad. Lo inmediatamente que podemos observar es un problema de autoridad. Ajá. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? Y si lo que se decide ocurre o no ocurre en relación a la definición de las políticas urbanas, y que tienen que ver con el crecimiento de la mancha urbana, la densificación, la construcción de vivienda y demás. Sí tenemos ahí parece un problema. Y este problema de cierto vacío tiene que ver con las maneras en que se ha enfocado el desarrollo urbano. Una cosa es administrar una ciudad, que quiere decir disponer de recursos, y muchas veces hacerlo a través de los mecanismos ya establecidos, mercado, y obviamente la influencia de los actores del mercado sobre las decisiones públicas. Y la otra cosa es gobernar, que significa tomar decisiones para todos, en beneficio de aquellos que son gobernados y con la participación de los gobernados. Entonces yo creo que justamente lo que ahora vivimos es resultado de deficiencias en la tarea de gobernar, de una visión administrativa centrada en considerar los problemas por separado, y finalmente en un problema de un cierto vacío de autoridad, en una cierta, antes le decían este término que a mí no me gustaba mucho, pero hoy podemos pensarlo de ese modo, una cierta anarquía, un desorden que ha provocado esta inmensa dispersión, que es nada sustentable, y que si no hacemos algo ahorita, ¿no? Nunca es tarde, el problema va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, los costos van a ser cada vez más altos, y bueno, yo creo que estamos en la oportunidad de reconocer el problema y de encararlo de otra manera, con una visión de gobierno. ¿Habrá la voluntad, arquitecto, de realmente resolver a través del consenso y de políticas efectivas? Bueno, aquí hay algo también que es muy importante. Primero, creo que por primera vez se está haciendo un ejercicio en el que se está permitiendo la participación de los diferentes actores que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad.
y creo que como ejemplo bueno fue precisamente el proceso de consulta pública que hubo de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, en la cual durante 60 días se estuvo trabajando, hubo mesas en la presidencia municipal abiertas al público, pero también hubo mesas de trabajo especializadas ya directamente en el IMIP, en donde se estuvieron viendo ya temas muy puntuales al respecto. Y yo creo pues que por lo menos la voluntad en ese sentido existe. Tuvimos también una reunión privada con el presidente municipal, en donde los desarrolladores de vivienda, algunos presidentes de cámaras empresariales, la gente que está metida también en la promoción de vivienda, hablaba pues de sus inquietudes, de lo que ellos veían en esta primera presentación que se hizo del plan, y el presidente fue muy abierto, inclusive giró instrucciones para que se dieran esas mesas especializadas en la que estuvimos trabajando conjuntamente con la Dirección General de Desarrollo Urbano, el INIP, desarrolladores de vivienda, gente que está metida en la industria maquiladora, gente que está metida en comercio, académicos universitarios. Yo nunca había visto participar a tantos académicos de la universidad y fueron experiencias muy interesantes, claro, porque de repente los académicos manejaban los estudios o daban a conocer los estudios que estaban realizando, y luego por ejemplo decían, me acuerdo mucho de una doctora del Instituto de YADA, Arquitectura, Diseño y Arte, y ella hablaba de cómo debiera ser la vivienda, de las multifamiliares, de las unifamiliares, y daba sus puntos de vista, y se volvió un proceso muy interesante, porque los desarrolladores de vivienda decían, a ver, espéreme doctora, pero considero esto que tenemos que considerar, la política pública, ¿qué es esta? ¿La tiene también? Y ya caray, a ver, y ustedes como desarrolladores, ¿consideran esto cuando desarrollan un fraccionamiento? Y fueron ejemplos y fueron ejercicios muy interesantes donde creemos que sí se puede cambiar Juárez, donde creemos que sí se puede donde estamos un tanto cuanto escépticos es en este traslado, ¿no? Del papel de los estudios, porque pues, doctor, no me dejarás mentir, tenemos el INIP desde hace mucho tiempo. Así es. Y la verdad, de lo que ocurre en el INIP y de esas geniales investigaciones y resultados, ya trasladarlos, algo pasa con el documento cuando llega, o la calle que iba a ir de aquí a allá, resulta que la tuvimos que hacer tantito para allá y luego un poquito para el norte y luego un poquito para abajo, porque resulta que hubo intereses de X familia, de X interés, de X político, o hasta el mismo gobierno, hasta intereses políticos, intereses públicos, es decir, ¿sabes qué? No me toques esa reserva territorial, etcétera. Y se modifican lo que surgió de especialistas y de cuestión meramente, si tú quieres, apegada a la ciencia, ¿no? Lo que arroja el IMIP, quiero pensar. Sí, bueno, siempre la conexión o el interfase, como se diría, entre los conocimientos, la información técnica, ¿no?, y la toma de decisiones es una cuestión problemática. Se sabe que la administración pública requiere de esos dos elementos, ¿verdad? El conocimiento técnico, la racionalidad técnica, que las cosas se hagan de acuerdo a medios, buscando la eficiencia, una serie de cosas. Pero también está el otro componente, lo que le llamaríamos racionalidad política, legitimidad, la participación, el diálogo. Este ejercicio que comenta el arquitecto Mora, yo creo que va en ese sentido, ¿verdad? Donde se puede observar que la participación de muchos pues da lugar a un conocimiento mucho más fundado, ¿verdad? En este caso, yo sí creo, sin embargo, que los ejercicios de consulta no pueden quedar ahí. Tenemos una larga historia de consultas, de diagnósticos, estudios. Simplemente ahorita creo que todos reconocemos el problema de la dispersión urbana, eso está reconocido. El asunto es por qué si existe eso, ¿no?, se siguen autorizando desarrollos fuera de un cierto perímetro. Y esto es porque, si bien parece que ya tenemos muchos diagnósticos, sobrediagnósticos dicen, ¿no?, sobrediagnosticada, y hay un consenso de diagnóstico, porque incluso podemos ver diagnóstico tras diagnóstico, se repiten cosas, entonces hay un consenso. La cuestión es cómo estos consensos de diagnóstico y consensos de que se alcanzan en las consultas no logran traducirse. No es tanto el IMIP, sino por qué se sustituyen estos consensos, que son amplios, que son sociales, científicamente documentados, por decirlo así, o técnicamente
sustentados se sustituyen por acuerdos de índole privada. Entonces, eso tiene que ver con la acción de gobierno que decíamos antes y la prevalencia de los intereses particulares sobre los intereses generales. Y eso tiene que ver con una noción, con una democrática de gobierno que hasta ahorita pues ha tenido verdaderamente carencias. No quiero decir que nada es antidemocrático, pero ha faltado esa parte. Y ahora sí que no se escapan, Rodolfo, ningún partido político. Esto lo hemos visto en las administraciones emanadas del Revolucionario Institucional y en las de Acción Nacional. O sea, y si hubiera gobernado el PRD, pues también el PRD, que quiero Sí, porque ese es un vicio, ¿no?, que se ha venido es una construyendo. inercia que se va dando, ¿no? Y la realidad de las cosas es de que el ciudadano padece todos estos hechos de una mala planeación que se viene dando. Obviamente, como lo menciona el arquitecto Mora, es de reconocer, ¿no?, que se haga la consulta, pero digo, y me gustaría que hubiera estado el representante del municipio. Obviamente quedó de confirmar quién iba a estar, pero ¿qué es lo que realmente el municipio va a hacer? Porque también hay intereses dentro de las autoridades. Y de las autoridades y también de los grupos de poder. De hecho, ayer se reunieron representantes de las familias más acaudaladas y con más intereses. No, inclusive la próxima diputada local, Adriana Fuentes, fue, no sé de lo que habló, pero los medios consignan que fue a hablar sobre los intereses que ellos tienen que son bastantes, pero bueno, la mayor parte de los funcionarios vienen de una de las familias que así es. Entonces Bermúdez, lo puedo decir. No me, sí, claro. no me veo mal. Por un lado Bermúdez y pues por otro lado los Fuentes, ¿no? Los Fuentes. Entonces, ¿cuál es la posición del municipio? Yo creo que eso sí sería interesante, pero ustedes han tenido arquitecto Mora, esos acercamientos. ¿Cómo ven ustedes en este caso Ok, pues ya sería a todo pasado, porque sería nada más un mes lo que les quedaría a esta administración, pues ya realmente... Pero miren, yo creo que tenemos que aprender en Juárez a no tener miedo de hablar las cosas como son, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tenemos es, y ahorita acaba de suceder, oye, ¿puedo decir el nombre? Sí, no tenemos por qué hacer eso. Suéltela. No me queda duda que tenemos la ciudad que hemos dejado que sea. Sí. Lo decía el doctor y lo decía bien. Cuando yo hice mi tesis doctoral también, me llamó mucho la atención, y es acerca del desarrollo urbano precisamente de Ciudad Juárez, y un modelo para poder cambiar. Y lo que me llamaba la atención es que tenemos el IMIP, tenemos la Dirección de Desarrollo Urbano, tenemos la Escuela de Arquitectura, tenemos la maestría en Desarrollo Urbano, tenemos el doctorado en Desarrollo Urbano, y tenemos una de las ciudades que han crecido de una manera más descontrolada. Y fíjense, no voy a decir mal planeada, porque si ustedes analizan los planes directores, ¿sí?, desde el punto de vista teórico académico, están perfectamente bien realizados. El problema, y lo decía el doctor, es un problema de gobernabilidad o de gobernanza, ¿no? Y de cómo cada quien está trabajando como le conviene o como cree que debe de ser. Y esto ha sido por la falta de profesionalización dentro de las instituciones del municipio, ¿sí?, para que puedan llevar a cabo estos planes, y no cada 3 años hago a un lado el plan. Exactamente. Y yo creo que es mejor hacer tal o cual cosa. Entonces, 2. La otra también que yo me encontré, por lo menos cuando hice esta investigación. Doctor, aguánteme tantito.